Auspicia Triple Impacto, Grupo Sisa Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Hola, bienvenidos a Triple Impacto, un nuevo programa en el que hablaremos de las conocidas como energías limpias, las energías renovables. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Y dentro de las energías renovables, la energía eólica. ¿Qué lugar ocupa en nuestro país hoy? Lo haremos de la mano de una empresa muy conocida que se dedica a esta temática y vamos a descubrir juntos ese camino. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el mundo que viene? ¿Cómo será? Bienvenidos de nuevo. Arrancamos. ¿Cómo les va? Por fin llegó el día, la entrevista que anunciábamos hace un ratito, y es un placer tener un amigo acá en la casa, y voy a darle la bienvenida a Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Geneia. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos acá, y realmente teníamos muchas ganas, y esto de hacerlo al aire libre tiene que ver con Geneia, justamente. Un poquito verde atrás, está bien. Lástima que no hay mucho viento, pero... Bueno, pero el sol, nosotros también usamos el sol, así que está ¿Podrías todo traer muy un bien. ventilador de esos que tienen ustedes? Ahora para nosotros... Va a quedar un poquito grande, ahora les cuento el tamaño de cada aerogenerador, pero podríamos empezar por paneles solares por acá. Claro, ahí va. Es más fácil. Ahí va. Vero... Yo creo que podemos empezar a preguntarle sobre el tema de compensación de huellas de carbono. Creo que es una pregunta
que es Bien. económica barra ambiental. ¿Qué Sí, te porque parece? acá tratamos, justamente, el programa se llama Triple Impacto y lo que queremos, nos pareció Geneia prácticamente una de las primeras empresas que entrevistamos que cumple perfecto ese requisito del triple impacto y de los 3 aspectos del cuadro de resultados. Entonces, hablamos fuera de cámara de la compensación de huella de carbono. Contale a la audiencia cómo es esto. A Vero no le agradecí también la invitación. Perdón. Por favor, un placer. No, la verdad que sí, la huella de carbono. A ver, primero empecemos por la medición de la huella de carbono, ¿no? Claramente esto es una tendencia mundial. Esto está creciendo mucho, hay un montón de acuerdos internacionales que ustedes habrán escuchado hablar, el Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París es uno más de una gran cantidad de compromisos internacionales a nivel mundial entre países, en los cuales cada país se comprometió a reducir su huella de carbono con un objetivo, que es básicamente evitar o tratar de reducir el calentamiento global. La huella de carbono es básicamente todo el carbono que emitimos cada vez que hacemos algo. Yo, para venir a grabar esto, me subí al auto, no fui muy ecológico hoy, pero me subí al auto, generé una huella de carbono, llegué acá, poner las cámaras, todo emite una huella de carbono. Digo, hay muchas maneras de compensarla, ¿no? Y la primera, que las empresas y los ciudadanos deberíamos trabajar en ese objetivo, es reducir o ser más eficientes en el uso de la energía. Eso es lo que está al alcance de todos. No prender luces innecesariamente, usar el auto lo menos posible, si podés andar en bicicleta mejor, cambiar luces normales por luces LED, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está al alcance de todo el mundo. Después está la compensación porque uno es más eficiente en el uso de la energía. Y esto tiene que ver, sí, hay inversiones que hacer, pero por ejemplo, cambiar maquinaria antigua por maquinaria nueva, que genere energía a través de energía más limpia, etcétera, que genere menos carbono. Y después hay otras alternativas para compensar la huella. Ya no hay, porque uno puede hacer el máximo esfuerzo posible para reducir la huella de carbono, pero siempre queda una huella de carbono o un carbono que uno genera que es imposible de reducir. ¿Te puedo hacer una pequeña interrupción acá? Dale. Porque compensar me suena que uno pudiera comprar, digamos. Bueno, entonces, exacto. a eso iba. Hay gente que produce en exceso huella de carbono y gente en defecto y así, ¿eso balancea? Eso pasa, pero también lo que es importante es saber que la compensación de la huella de carbono con, por ejemplo, plantación de bosques o la compra en el mercado internacional de bonos de carbono, Ahí va. es una parte del trabajo. O sea, primero hay que ser eficiente, hay que reducir la huella, hay que hacer un montón de esfuerzos para que esa huella de carbono que tengo que compensar, que 100, bueno, con todo mi esfuerzo pase a ser 80, 70, 50, 40, y ese 40, cuando no lo puedo reducir, lo compenso a través de la reducción de la huella de carbono con la plantación de Bosques nativos, hay un montón de tipos de estrategias de ese tipo, y la compra de bonos de carbono en el mercado internacional. Nosotros, desde Geneia, somos la única empresa hoy en Argentina que está certificada internacionalmente, tanto en parques eólicos como en parques solares, para emitir bonos de carbono. Y tenemos, desde hace varios años, venimos emitiendo bonos de carbono. Esos bonos de carbono van al mercado internacional como si fuera un bono internacional, un bono económico, financiero, perdón. Ahí va. Y cuando eso se hace un trading, se vende y las empresas lo compran, cada vez que alguien compra un bono de carbono que emitió Geneia, un bono de carbono equivale a una tonelada no emitida de dióxido de carbono esa es la pregunta. a la atmósfera. Cuando una empresa compra un bono de carbono, ese bono de carbono tiene un número de serie y se baja del mercado, va a compensar la huella de carbono de la empresa que lo compró y ese bono desaparece. O sea que no hay duplicaciones, o sea, es como, hay una trazabilidad muy, muy clara de la tonelada de emisiones que no se realizó versus o contra la tonelada que compensé.
Entonces, ahí estamos trabajando fuerte Cuando desde decís hace años. somos la única empresa argentina certificada para emitir, quiere decir que son la única, podría decirle, entre comillas, superhabitaria. Sí, a ver, sí. Nuestra matriz energética es claramente superhabitaria en cuanto a la compensación del agua. Ahí O sea, va. cuánto carbono emitimos y cuánto carbono evitamos emitir. Claramente, el 95% de los ingresos de Geneia vienen de energías renovables. Tenemos todavía un par de centrales térmicas, estamos abandonando ese negocio y claramente nos estamos yendo a la energía solar y a la energía eólica. Tenemos una gran cantidad de nuestras inversiones, la mayoría en parques Poco ahí. eólicos y solares. Claro, porque La- Vero... Sí, perdón. La Vero, pregunta que se me ocurría ahí es, justamente, los vientos patagónicos propician la energía eólica, por supuesto, Exactamente. y la radiación del norte, la energía solar. Pero, ¿cómo manejan el tema de la distancia de las grandes urbes? Es decir, ¿qué es la duda que la gente tiene? ¿Cómo hacen para llegar a las grandes ciudades y transitar ese camino a nivel inversión, a nivel capacidad instalada, a nivel infraestructura, ¿no? Mira, Argentina tuvo un proceso en los últimos 5 años, te diría, que tiene que ver con una ley aprobada por el gobierno de Cristina Kirchner en el Congreso sobre promoción de energías renovables. Después, durante el gobierno de Macri, hubo varias licitaciones de varios proyectos que tenían que ver con una capacidad instalada ya específica. Se generaron una cantidad de proyectos a los cuales muchas empresas, entre ellas Geneia, nos presentamos, hicimos propuestas, nos quedamos con una cantidad de proyectos, en nuestro caso entre 15 y 20 proyectos, de los cuales nosotros después fuimos transformándolos en realidad. O sea, hoy de estos entre 15 y 20 proyectos que Geneia obtuvo, solamente nos quedan terminar tres proyectos que estamos terminando, si Dios quiere, los primeros meses de 2021, que son 3 proyectos de 3 parques eólicos en Chubut. Pero claramente, o sea, no es posible generar mayor cantidad de energía renovable si no hay capacidad de transporte. Claro. Entonces, una cosa va atado con la otra. Ahora nosotros estamos trabajando fuertemente con el gobierno, con las autoridades, para ver de todos esos proyectos licitados, cuántos no se pudieron construir, no avanzaron por 1000 razones, que no tiene sentido explicar acá, porque puede haber sido por falta de financiamiento, por falta de capacidad, por lo que sea, pero todos esos proyectos hoy están ocupando capacidad de transporte. Entonces, si nosotros logramos liberar esos proyectos y que vuelvan a licitarse, vamos a tener la posibilidad de generar más parques eólicos, más parques solares. Y, a ver, hay parques que hay generación de energía renovable que también puede ser, por ejemplo, con biomasa, que la biomasa es básicamente energía generada a partir de desechos. Desechos de la caña de azúcar, desechos de una cantidad de cosas que generan gas, y ese gas genera energía y que es limpia. ¿Y ustedes también producen desde allí? ¿Desde biomasa también? Nosotros no, nosotros tenemos un proyecto que ahora está stand-by, pero que sí claramente es a nivel mundial está creciendo mucho, porque también resuelve el grave problema que hay a nivel mundial con la basura, ¿no? Claro. Y la basura termina siendo el combustible para generar energía limpia. Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Me tocó viajar a Estocolmo a una presentación por trabajo hace unos años, y una cosa que me cuentan en uno de los trayectos que estábamos haciendo, preguntamos porque nos pasó un bus, un colectivo que decía como que estaba funcionando a gas metano, reciclado, toda una explicación muy verde. Entonces pregunté cómo funcionaba esto. Y básicamente lo que hizo la ciudad de Estocolmo, increíblemente, es utilizar todos los desechos cloacales de toda la ciudad, van a una planta en la cual se genera gas metano, y con ese gas metano funcionan los colectivos y los taxis de la ciudad de Estocolmo. Yo siempre hago un chiste que no lo puedo hacer en televisión, pero bueno, básicamente generan la energía con los desechos de todos los ciudadanos de Estocolmo. Pero la verdad que es increíble cómo han logrado utilizar hasta el último desecho para poder generar energía. La verdad que estamos a años luz de eso, ¿no? Pero
Pero claramente igual es una tendencia hacia la que vamos, ¿no? Y hablando de eso, ¿hacia dónde va Argentina dentro del mapa latinoamericano, dentro del mapa mundial, a nivel de energías limpias? Porque es cierto que países que no tienen recursos naturales referidos al gas o al petróleo, como Uruguay, como Costa Rica, tienen una cuota muy alta de energías limpias en operación, casi el 98% según leí. 100% en Costa Rica. Sí, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa en un país como Argentina, donde las políticas públicas tienen que ver con fomentar los combustibles fósiles? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué desafíos encuentran ustedes? A ver, primero, Argentina tiene una matriz energética muy basada en el gas, porque Argentina tiene la suerte de tener abundante gas. Entonces, históricamente, la energía, para generar energía se utilizaron combustibles fósiles, como bien decís, Verónica, el gas sobre todo, es una matriz muy dependiente del gas. A partir de estos acuerdos que te contaba, del Acuerdo de París y los compromisos que tomó Argentina para cumplir a 2025, que tenemos que llegar a un 20% de la matriz energética generada por energías renovables, bueno, nosotros vamos creciendo, o sea, las energías renovables van creciendo en detrimento de otras energías. Pero lo que nosotros planteamos es que para un país como Argentina, que tiene recursos fósiles, digo, a todo el mundo se le viene a la cabeza Vaca Muerta, ¿no? Claro. Entonces decimos, la verdad que acá no hay ninguna pelea, no debería haber una pelea entre fósiles y renovables. ¿Por qué? Porque los fósiles, el petróleo y el gas, hoy te lo están demostrando un montón de países, se pueden exportar muy fácilmente. Obviamente con muchas inversiones, pero es algo bastante simple, digo. Vos con una planta de licuación de gas podés exportar gas natural licuado a cualquier país del mundo, de todo lo que generás en Vaca Muerta. Y toda esa energía que vos empezás a exportar y te genera divisas para el país, bueno, la reemplazás con generación renovable, Claro. con eólica, con solar o con biomasa. Entonces, podés empezar a pensar en cambiás tu matriz más limpia, usás esos recursos que tenemos para generar divisas, que es lo que nos falta habitualmente, y entonces podés trabajar en conjunto y generar una relación virtuosa entre ambos tipos de generación, ¿no? La fósil y la renovable. Entonces, hay un camino, o sea, hay caminos para seguir creciendo, para generar más energía renovable. Digo, hoy tenés la posibilidad también de, en algunos lugares, digo, si vos tenés que generar energía renovable para una planta que está en el medio de la nada, no sé, en San Juan, en Catamarca, en Jujuy, y bueno, tranquilamente podés hacer un parque solar que esté 100% dedicado a esa planta. A esa planta. Y podés construirlo al lado. Vos podés tener un pueblito aislado en el medio de la Patagonia, que tiene mucho viento, y a ese pueblito podés hacerle al lado una planta de generación eólica. Y para eso no necesitas que estar interconectado con nadie. Claro. Porque directamente, en vez de, como está pasando muchas veces hoy, en muchos pueblos aislados que funcionan con una vieja central térmica generadora de energía que funciona a gasoil, por ejemplo. Claro. La logística, la contaminación que genera, etcétera, 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 puede ser reemplazada muy fácilmente. Obviamente requiere inversiones, ¿no? Pero también requiere una decisión del Estado, ¿no? Ahí tengo dos preguntas muy cortas. La Sí. primera es, no requiere ninguna legislación hacer esto, ¿no? Porque en una época yo escuché que el tema de la ley de reversión, de la probabilidad de reversión de energía, cuando esa vos es la generación distribuida. Ahí va. Ahí sí necesitas. Pero cuando es un uso específico lo puedes hacer. Cuando es un uso específico para, por ejemplo, para una planta o para un pueblito, para una ciudad que está aislada, no hay problema. Lo que vos estás diciendo es cuando, por ejemplo, lo que pasa mucho en Europa y en otros países, es que vos tenés generación en tu edificio Te sobra. o en tu planta de, no sé, paneles solares, te sobra y vos la devolvés al sistema, y por esa energía que vos devolvés al sistema tenés una retribución. Esa es la generación distribuida, y para eso todavía faltan algunas regulaciones en Argentina. Pero claramente también vamos hacia ese lugar, sin duda. Te dije dos. Sí. La segunda es, ¿ser amigable y producir amigablemente con el ambiente Sí. es rentable? Es rentable. Mira, a ver, esta frase la vengo escuchando
hace mucho tiempo y de muchas personas, y es lo sustentable, si no es rentable, no es sustentable. O sea, es muy difícil sostener una política de sustentabilidad, producir sustentablemente, producir de manera verde, si eso no es rentable. Y vos lo estás viendo hoy a nivel mundial. Cada vez tenés más fondos del tamaño de BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, los principales bancos a nivel internacional, fondos de pensiones, etcétera, que están diciendo, bueno, voy a dejar de poner plata en prospección petrolera, por ejemplo, y voy a renovables. Y están generando grandes fondos de inversión, enormes fondos de inversión, que van a empresas que prueben que son verdes, que no solo no generan gases de efecto invernadero, sino que también los reducen, o sea, ayudan a reducirlo. O sea, acá tenés, o sea, Marcelo, Verónica, Gustavo, todos los que estamos acá, estamos exigiendo cada vez más. Los consumidores exigen cada vez más que seamos verdes. Cada vez que van a comprar algo, miran y dicen, ¿este de agua de dónde es? ¿De dónde viene? Y sobre todo en países más desarrollados. Bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar la que está más cerca de casa porque es la que generó menos huella de carbono. O, esta compensó la huella de carbono con un gran programa de, por ejemplo, plantación de bosques nativos. Bueno, la compro. Eso que hace que la regulación siga al consumidor, o sea, los grandes reguladores siguen al consumidor y las empresas tienen que seguir a los reguladores y a los consumidores. Entonces, vos ves hoy en Argentina que empresas internacionales y argentinas te empiezan a decir, che, necesito cambiar mi matriz energética, necesito comprar energía renovable. Entonces, hacia allá vamos, o sea, claro, es un camino que no tiene retorno, o sea, vamos hacia un mundo más sustentable, más verde. Es difícil, es complejo, sí, pero para mí no hay manera de volver para atrás. Hablamos de dos impactos y nos queda el último. Sí, nos queda el social, pero antes de eso me parece que estaría bueno dar un pantallazo de GENEI en números. Y cuando me refiero a números, no solamente me refiero a inversión, sino números en cuanto a capacidad instalada, la cantidad de plantas, conocer a cuántos clientes sirven, si son individuales, si son empresas, que la gente sepa, ¿no? GENEI es la principal generadora de energías renovables del país. Tiene alrededor del 20% del market share de generación renovable de Argentina y más del 30% si hablamos solamente del eólico, por ejemplo. Tenemos 7 parques eólicos funcionando. Estos 7 parques eólicos son todos estos proyectos que les contaba antes, porque por ejemplo el parque eólico Madryn está formado por 2 proyectos. Entonces, por eso cuando hablamos de parques eólicos, probablemente estemos hablando de más de un proyecto. ¿Todos en Patagonia? La mayoría, los eólicos, todos en Patagonia, mucho en Chubut. Tenemos el nodo Madryn entre Lewy y Rawson, donde tenemos la gran inversión de la compañía. Después tenemos en Río Negro, en Pomona, en la ciudad de Pomona, un pueblito muy chiquito, en Carmen de Patagones, en Necochea. Y después lo solar lo tenemos en San Juan. Ok. Muy cerca de la ciudad de San Juan, en Uyum. Es un lugar hermoso aparte. Paradisíaco. Generamos energía para más de 1 millón de hogares, estamos creciendo mucho, vamos a estar llegando a los 860, 870 megas de capacidad instalada, eso es mucho. Eso es mucho, sí. GENEI invirtió en los últimos 4 años más de casi 1.200 millones de dólares, de los cuales 900 millones fueron al nodo Madryn, o sea, como te decía. Y un poco hablando de que si puedo traer un aerogenerador, el otro día estábamos viendo las imágenes de los últimos aerogeneradores que estamos colocando en estos proyectos y la comparación con, por ejemplo, el obelisco. Entonces, el obelisco mide 68 metros de altura. Solamente la torre de los aerogeneradores que estamos colocando ahora mide 120. Dos obeliscos. Casi 2 obeliscos. Y a eso le tenés que sumar las palas. Te vas con las palas funcionando, con las palas colocadas, te vas a 149 metros de altura. Es difícil imaginárselo sin verlo, ¿no? Pero es como, la verdad que imagínate que vas por la 9 de julio y donde está el obelisco hay una estructura que mide casi el triple. Casi el triple, sí. Es una locura, la verdad que cuando uno se acerca a esos monstruos ¿Y cuál es el costo de un aerogenerador? Aproximadamente, mira, cada mega de energía que se produce, este es un costo que va bajando, ¿no? Claro. Con la escala,
con la mejor financiación, etcétera, pero aproximadamente cada mega que se instala, cuesta alrededor de $1 millón, para que tengas una idea. Por eso te digo, por ejemplo, 870 megas vamos a estar terminando de tener cuando terminemos de inaugurar estos 870 millones de dólares. Y 900 millones de dólares de inversión. Claro. O sea, la inversión es los aerogeneradores, las obras civiles, estación transformadora cuando hay que hacer, o sea, es grande. Es grande. Cambio la última pregunta porque no nos queda tiempo ya. Pero muy interesante, dijiste abastecemos agua. Por ahí a la audiencia no le queda muy claro quién es el cliente, quién viene, queda como abstracto, quién se lleva la energía esa que me imagino que baja del viento a un transformador, ese O del transformador. sol. Claro, O del sol. y como acá. Tenés dos tipos de clientes. Uno es el sistema interconectado, el SADI, Ahí está. que o sea, va como cualquier generación que genere cualquier otro, va al sistema y es la energía que vos estás usando acá, aparte de la energía que vos estás usando acá, o estamos usando para las cámaras hoy, viene por el sistema integrado y parte es renovable. De eso, como les decía hoy, alrededor del 10% de toda esa matriz es renovable. Y después tenemos clientes corporativos, o sea, son las empresas que yo les decía que hoy nos están diciendo necesito cambiar mi matriz energética. Ajá. Entonces tenés contratos directamente nosotros hoy tenemos contratos con con 15 empresas muy grandes, internacionales y argentinas, a las cuales les proveemos la energía renovable. Puede ser solar o eólica, puede ser en un 100% de sus gastos, en un 50% o en un 25%, en general son contratos a 5 o 10 años o más, pero bueno, esos contratos corporativos, lo que se llama MATER, mercado a término, es por donde nosotros vemos que Argentina va a crecer mucho en los próximos años. ¿Por qué? Porque como te decía que el consumidor mira, che, el agua esta cumple con ciertas condiciones, las empresas saben que va a pasar eso. Y si quieren seguir vendiéndole vino a Francia, Italia, Alemania, a Gran Bretaña, si quieren seguir vendiendo lo que sea, carne o cualquier producto que se les ocurra, vas a tener que cumplir con ciertos estándares. Y si no cumplís con esos estándares, lamentablemente te vas a empezar a quedar afuera de mercados importantes. Y eso no va a pasar dentro de 20 años, empieza a pasar ya. Más rápido que tarde. Entonces, por eso, todo esto que pensábamos en algún momento 2050, 2030, está pasando ahora. Así que, nada, hay que estar preparado porque esto cambia muy rápido. Nos va a quedar afuera algo, te vamos a tener que invitar de nuevo. Obvio, cuando se nos quieran. acaba el programa, pero muchísimas gracias por todo esto y por todo lo que nos enseñaste y lo que esperemos que también nuestra audiencia haya disfrutado y compartido. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Interesante, nos has dado una lección, así que la verdad es que muy lindo todo lo que hemos escuchado, muy bueno, muy positivo. Evidentemente nos tenemos que acomodar a este nuevo territorio, Sí. Pero es por el bien del mundo, así que felices de que así sea. Te agradecemos nuevamente. Un placer para mí. Seguimos con mucho más Triple Impacto. Muy interesante entrevista que muestra cómo las energías alternativas van tomando fuerza en nuestro país y en el mundo y cómo a partir de ellas se va encontrando esa conciencia que se necesita para cuidar el planeta. Conciencia imprescindible para que los chicos, los grandes y todos los que conformamos este planeta realmente aprendamos y aprovechemos esta oportunidad. Yo creo que siempre es una nueva oportunidad para empezar. A veces nos quedamos instalados en la crítica. Me parece que hoy llegó la hora del aporte y lo que vivimos en esta nota es eso, un aporte concreto al cambio. A mí déjenme tener una palabra de agradecimiento con un amigo de la causa, como es Gustavo Castagnino, que acaba de ser nuestro invitado, porque desde que lo conozco hace bastante tiempo, siempre comprometido con los temas sociales y ambientales. Así que de nuevo agradecerle a él y a Geneia que le permitió esta entrevista. Y para nosotros despedirnos hasta el sábado que viene, cuando hagamos de nuevo Triple Impacto. Hasta pronto. Hasta el sábado.